Hola, muy buenos días a todos, en donde quiera que estén. Estoy muy contenta de volver a tener estas sesiones que me encanta estar con especialistas. Esta es la nueva temporada de Conecta con Gaby y estoy feliz porque lo empiezo de manteles largos con una colega que además, bueno, estudiamos juntas hace muy pocos años, la universidad, y ella es Adriana Espota Parellón. Espero haber pronunciado bien el nombre. Les voy a hablar un poquito de ella. Ella es psicóloga clínica, egresada de la Iberoamericana. Tiene un máster en psicoterapia gestalt. Tiene un curso para el tratamiento psicológico de las adicciones. Ha trabajado como docente en la Universidad del Valle de México, en el Centro de Neurofeedback. Residió en Chicago por 6 meses para trabajar en Pilsen Wellness Center y actualmente es egresada del diplomado en suicidología, disculpen, para profesionales de la atención primaria. Y bueno, es también escritora, trabajó 20 años en Televisa en la dirección de telenovelas comerciales. Esto yo no lo sabía, pero bueno, eso da un plus muy interesante por todo la revisión psicológica de personajes y demás. Bienvenida, Adri, me encanta tenerte aquí. Muchas gracias. Espero que la pases muy bien en este tiempecito que vamos a estar conectadas. Sí, claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Pues bueno, yo te invité hoy porque sé que eres hoy en día un especialista en este tema, que es un tema que es fuerte, es complicado y que para mí es muy importante por todos los casos que estamos teniendo quienes trabajamos con niños, adolescentes, adultos en terapia. A veces minimizamos algunos temas que tienen que ver con la salud mental, porque siempre le damos prioridad a otras cosas. La salud mental, desgraciadamente, se deja a un lado y deberíamos priorizarla tal como se prioriza ir al gastro, ir con el pediatra, ir con el dentista. Y hoy tenemos un tema que es depresión y suicidio. Un tema difícil hasta hablar de él, Adri. Entonces, me gustaría que empezáramos diciendo qué es la depresión, Adri, porque a veces es como, ay, es que está triste, ay, mijita, échale ganitas, no necesitas más que ver lo lindo que es el día a día. Entonces, ¿qué es la depresión? ¿Cuál es la sintomatología? Sí, pues mira, creo que lo más importante es como terminar con estos mitos que hay acerca de la enfermedad mental en general, ¿no? O sea, cuando escuchamos como enfermedad mental, nos asustamos y pensamos que es como una situación que solo cierto tipo de personas tienen, ¿no? Y en realidad, pues es un suceso que es común para todos y que es como cualquier situación que falta la homeostasis, que puede suceder en cualquier término, ¿no? Es como estar enfermo del diente o es como como necesitar ir al ginecólogo, es como tener diabetes, o sea, la enfermedad mental es parte de nosotros. Y pues es no tener una estabilidad, digamos, ¿no? En esta situación química y endocrina y física del ser humano, ¿no? O sea, la depresión es una enfermedad que conlleva diferentes niveles y diferentes situaciones y es multifactorial, o sea, no es solamente no pasa por una situación específica y muchas veces sí tiene que ver con una desestabilidad química del cerebro. O sea, nosotros tenemos neurotransmisores en la cabeza y esos neurotransmisores son los que empiezan a fallar y empiezan a tener una situación química que desestabiliza después el comportamiento y las emociones de las personas. Entonces, finalmente, pues podríamos decir que la depresión es una enfermedad
Y es una enfermedad mental porque se deposita ahí, no es como un tabú decir que tenemos una enfermedad mental, es simplemente porque ahí está depositada en este momento este desequilibrio que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, eso sería como lo primero, ¿no? Entender que es una enfermedad y que todos podemos padecerla en cierto momento de la vida y que hay personas que tienen predisposición y que o sea, está comprobado que hay situaciones hasta genéticas y hereditarias que tienen que ver con esta situación. No todo el mundo se enferma de depresión, como no todo el mundo se enferma de diabetes o no todo el mundo se enferma de gripe, ¿no? O sea, simplemente, ¿no? Entonces, bueno, podríamos empezar diciendo eso. Y ¿cuáles dirías tú que son los síntomas claves? Porque, sabes, hay como un mito en general de que una persona deprimida está siempre llorando, ¿no? O sea, tú siempre que hablas de depresión, entonces lo relacionas con alguien que está siempre llorando. Y esa no es la realidad, ¿no? Incluso hay personas que probablemente lo menos que hacen en la depresión es llorar. Claro. ¿Qué sintomatología tú dirías que tendría que alertarnos para ver si nosotros o algún ser querido tiene depresión? Sí, mira, la depresión se caracteriza a grandes rasgos, ¿no? Porque como te comentaba, como hay diferentes tipos de depresión, ¿no? Pero si vamos a hablar de una depresión mayor, ¿no? Que en es un trastorno depresivo mayor, que es un trastorno característico que se concentra como en la mayoría de los síntomas que ahorita que ahorita vamos a platicar, ¿no? Sí. Entonces, estos síntomas podrían ser uno de ellos una tristeza persistente, que aquí es donde un poco pues se malentiende la situación, ¿no? Porque una cosa es estar triste y otra cosa es estar deprimido. Pero Exacto. cuando tú dejas, o más bien cuando pasa el tiempo y esa tristeza es persistente, entonces es que podríamos empezar a hablar de que hay una depresión, ¿no? Hay una pérdida de interés en las actividades normales que se disfrutan, o sea, en este caso también, ¿no? O sea, hay gente que pues de repente se desmotiva, ¿no? Por alguna situación en la vida, pero no, y eso no quiere decir que esté deprimida. Lo que Sí. sí caracteriza a la depresión es que estos síntomas sean persistentes y que se presenten en la mayoría de los casos, como dice el DSM-4 para las enfermedades mentales, que es el diagnóstico que nosotros los psicólogos usamos para determinar si hay enfermedad mental, es que sean 5 o más estos síntomas, ¿no? De depresión. Entonces, si tú tienes una tristeza persistente, si tienes poco interés o pérdida de interés en las actividades que normalmente disfrutas, incapacidad para llevar a cabo estas actividades y trastornos en el sueño, pérdida de energía, cambios en el apetito, ansiedad, disminución de la concentración, inquietud, sentimientos de inutilidad, culpa, desesperanza, pensamientos de autolesión y hasta suicidio, entonces es que podríamos hablar de la enfermedad de la depresión, ¿no? O sea, entonces, si te pones a pensar en todos estos síntomas y en que necesitas tener Sí. 5 o más de ellos, entonces es que se convierte en una situación como más fácil de determinar, ¿no? No es simplemente Claro. que me sentí triste hoy en la mañana y la verdad es que no me quise bañar y después pues no comí en todo el día y dormí durante muchas horas y entonces en la noche ya no me pude dormir, entonces mi ciclo del sueño se alteró y a la mañana siguiente a lo mejor repito, pero el tercer día pues me siento mejor, ¿no? Entonces, no estamos Exacto. hablando de una persona deprimida, estamos hablando de una persona triste, ¿no? O de una persona alterada, ansiosa, diferentes situaciones. Pero sí, para considerar que tiene depresión, es necesario pues cumplir como con estas características persistentes, o sea, que no dejen de sentirse, ¿no? Durante Exacto. un lapso de por lo menos 2 semanas. Eso que acabas de decir está muy bien.
y es lo que creo que la gente tiene que tomar en cuenta. Es normal que de pronto un día amanezcas sin ganas de ir a trabajar, porque tienes flojera, porque no tienes ganas o porque en la noche anterior discutiste con alguien. Eso es normal de pronto un día no querer bañarte, de pronto un día comer de más o comer menos. Pero donde hay que poner atención es cuando estas conductas tienen una persistencia de 2 semanas o más. O más. Y esto es muy fuerte, Adri, porque hay gente que va por la vida con estos síntomas por meses o por años. Así es. Y por eso hay que tener mucho cuidado. Más de 2 semanas con estos síntomas, ve con un especialista. Lleva a tu hijo o a tu hija con un especialista. Otra característica que yo he visto es que están de muy mal humor. Cuando hay depresión, se enojan o están muy irritables, ¿no? Sí. Se enojan por todo. Sí hay, ya que caes en cuenta de que esa persona tiene depresión, te das cuenta que a lo mejor no se quería bañar, no quería cambiarse los calcetines, quería siempre usar los mismos y tú empiezas a justificar. Ay, es que es adolescente. Ay, es que le da flojera o incluso con esto de que están muy enojados y muy irritables, ay, es que a ti no se te puede decir nada, todo el tiempo estás de malas. Entonces, muy importante lo que nos acabas de decir, de que tienen que persistir por 2 semanas, por lo menos. Sí. Y entonces ahora, dime, Adri. No. Tú. Entonces ahora me gustaría ir a preguntas que suelen hacerme como las personas cuando voy a dar talleres o los papás de mis pacientes que veo, para que tú que eres especialista en el tema pudieras orientarnos un poco más. Sí, claro. Solo te quería comentar esta parte de la adolescencia que me parece muy importante y que es cierta y que no identificamos porque normalizamos, ¿no? Lo que está sucediendo en casa, porque nosotros los adultos cuando estamos inmersos en todas nuestras actividades diarias y vamos a trabajar y tenemos somos proveedores, estamos preocupados, ¿no? Las elecciones, todas estas cosas, fuimos a votar y todo esto, y no volteamos a ver qué es lo que está pasando con nuestros adolescentes. Y entonces estos niños, hay una fase de la depresión que es la depresión atípica, que comienza en la adolescencia. Entonces, comienza en la adolescencia y puede llegar hasta la adultez. Entonces, o sea, fíjate qué importante, son años los que pasa a lo mejor un niño que está entrando a la adolescencia hasta la adultez con todas estas características y estos síntomas de, pues no duermo bien, como mucho, como poco, soy irritable, y como todos pensamos que está adolescente, bueno, pues entonces el adolescente, ¿no? Adolece de todas estas situaciones químicas que debe de aprender a controlar y que creemos que es por el estado de la vida en la que está. Y finalmente no, finalmente está deprimido, ¿no? Así es. Sí, aquí esta parte del foco rojo, porque es verdad, nos cubrimos con el rollo de ese adolescente y así son. Y entonces viene el problema cuando esto lo detectan ya hasta la edad adulta o en una situación muy dolorosa, Adri, no se detecta y termina en algo que a mí me duele mucho hablar de eso, y porque yo creo que es un tema que a muchos no lo queremos tocar, pero cuando viene la situación de suicidio. Y entonces ahí es cuando los padres y las madres dicen, es que sí, hace tantos meses venía comportándose de esta manera. Que puede ser que también compartan, ¿no? O sea, no solamente es este adolescente que empezó con una situación, sino también los papás, ¿no? O las personas, las personas allegadas, las personas que están a cargo del cuidado de este adolescente, ¿no? Entonces es muy importante también la situación
que menciona sobre los adolescentes, porque no solamente es el adolescente el que está deprimido, sino los papás. Entonces ya es como un folie à deux, ¿no? De todos en la casa. Los papás traen una situación mental que no necesariamente tiene que ser depresión, pero puede ser ansiedad, estrés, cualquier situación, y aparte aunamos la del adolescente, ¿no? Entonces no solamente es como cómo no me di cuenta, sino también cómo no me di cuenta de mí, lo que estaba pasando conmigo como adulto. Claro. Entonces, es una situación bastante complicada. Claro, porque al final el chico o la persona que de la familia que es diagnosticada con depresión, pareciera que es el único enfermo de la familia. Y Exactamente. no, como la familia es un sistema, Así algo es. está pasando con toda la familia y esta persona fue la que la manifestó en depresión. Exactamente. Wow. Exactamente. Hace poquito tuve el caso de un chiquito, por ejemplo, que vivía o sea, son mamá, papá, dos hermanitos. Y los dos hermanitos son los que están presentando la sintomatología de la familia, ¿no? O sea, los papás creen que no pasa nada, pero la niña está presentando situaciones de bulimia, el niño estrés, entonces al niño se le cae el pelo, está presentando como muchos granitos en la cara, un adolescente de 16 años, que imagínate la situación tan terrible, ¿no? De entrar en la adolescencia, estás en esta situación en la que tienes que pertenecer, es muy importante cómo te ven los demás, y el chiquito está presentando todas estas situaciones. Entonces, no es él, ¿no? Ni no es la hermana, es la familia, como tú dices, es el sistema. Wow. Y además, qué bueno que estos padres, sea como sea, llegaron a ti, porque cuántos se quedarían con la idea de los granos se le van a quitar, es por la adolescencia y se le está cayendo el cabello, pues sí, también seguro es por las hormonas, ¿no? Exacto. Que siempre le atribuimos el problema son las hormonas. Claro. Entonces, qué interesante esto que nos acabas de mencionar, porque esto lo que hace es abrirnos los ojos, Adri, y darnos cuenta que la depresión no es algo que está como lejano, muy lejano. Ah, no, una persona deprimida es porque tiene una familia muy enferma y son enfermos mentales, pero los catalogamos como de psiquiátrico, así se ve, y esa no es la realidad. Claro. O sea, hoy mismo lo puedes tener en tu casa, a ti que nos estés viendo en este momento. Así es. Y bueno, dentro de esto te quiero hacer preguntas. Sí. ¿Toda persona que tiene depresión termina quitándose la vida? No. Bueno, no quisiéramos que pasara, ¿verdad? O sea, es una excelente pregunta, porque si no se trata, muy probablemente esa persona desarrolle no solamente conductas suicidas, sino también otro tipo de trastornos mentales, ¿no? Como son los trastornos bipolares, trastornos ciclotimia, muchas veces puede ser hasta trastornos límites de la personalidad, o sea, diferentes situaciones, sí. No solamente mentales, también hay estudios muy interesantes que hablan sobre cómo las enfermedades mentales están directamente relacionadas con diferentes trastornos físicos, diabetes, enfermedades del riñón, cáncer, hipotiroidismo, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta es, no solamente podría llegar a suicidarse, podría también desarrollar otro tipo de enfermedad. Entonces, muy bien. Porque finalmente la enfermedad mental grita como y grita y lo hace por el cuerpo, ¿no? Es como el agua estancada. O sea, el agua estancada, aunque sea agua, si está estancada se pudre. Entonces lo mismo las emociones. Las emociones tienen que salir de alguna manera. Entonces,
Si esta depresión es una depresión mayor, ¿no? Que tiene todas estas características que ya mencionamos al principio, ¿no? Que tiene que tener como toda una rama de situaciones que además también van, conllevan toda la situación del individuo, social, emocional, Sí, física, mental. Sí podría llegar a tener una sintomatología de suicidio. No siempre, pero ok. sí podría. Pero creo que debe ser el foco rojo frente al tema de la depresión, porque Sí, claro. una depresión manejada, bien manejada, con todos los profesionales de la salud mental que tienen que estar haciéndolo, porque cuando hay un diagnóstico tiene que estar el psiquiatra o el PAIDO, tiene que intervenir el psicólogo para ayudar a esa persona. Uh-huh. Entonces, una depresión detectada, diagnosticada a tiempo y trabajada por quien debe hacerlo, puede tener un futuro alentador. Así ¿Es es. correcto? Es Ok. totalmente correcto, claro. Es además como te mencionaba, es una situación que conlleva todos los ámbitos de la vida, no solamente el físico. Sí, Entonces, efectivamente, como es un total, entonces tiene que ver con el médico, tiene que ver con la familia, tiene que ver con la escuela, con el trabajo, con la pareja, con todo, ¿no? y hablando de esta conducta final del suicidio en algunos casos, el cutting, el hecho de que se corten. Hoy vemos muchos adolescentes secundaria, quienes trabajamos con chicos de secundaria, Uh-huh. puede ser antes o después, con cortes, Sí. lo que se llama cutting. Uh-huh. Esta es señal de depresión con intento, que digamos esto sería como un intento pequeño de quitarse la vida. En la enfermedad mental, sí tenemos esta disyuntiva como del huevo y la gallina, ¿no? O sea, como, ¿qué es Sí, primero, no? ¿El huevo o la sí, gallina? Eh, sí hay personas con ideación suicida que comienzan teniendo autolesión, como en este caso el cutting, pero no todo el que tiene autolesión termina teniendo tendencias ok, suicidas, ¿no? Entonces, sería como un estudio muy interesante, algo que ojalá y pronto se haga, para saber exactamente el porcentaje, ¿no? Y la claro, diferencia entre una cosa y otra. El cutting o la autolesión está directamente relacionada con la ansiedad, más que con la depresión. Entonces, hay muchas situaciones depresivas que tienen ansiedad y al revés, ¿no? Hay mucha ansiedad que tiene depresión. Pero es más ok, es más el tratar de eliminar la emoción punzante o el pensamiento eh, que, que, que es o sea, repetitivo. que rumia en la cabeza, ¿no? No sé si sea la Sí, palabra correcta, pero como la ratita que está dándonos vueltas en la cabeza y que nos hace como todo el tiempo no poder dejar de pensar en algo. Y la persona que se autolesiona encuentra como poder parar esa situación de ansiedad o de estrés que está sintiendo, ¿no? Entonces, ok, no sé si has escuchado a veces esta parte que te dicen, bueno, si te duele la cabeza, mete los pies en agua helada y sí, entonces se te va a quitar. Pues en realidad no es que se te va a quitar, estás llevando la energía hacia otro lado. O sea, estás sí, como sí, distrayendo el dolor. Y entonces la autolesión es eso, es distraer el dolor para poder, ok, para poder seguir, porque finalmente los seres humanos somos
increíbles y la mente aún más. Y entonces lo que quiere hacer la mente es ayudarte a seguir adelante. Sí, o sea, el ser humano sí, no, sí, sí. no está proyectado y no está hecho para darse por vencido y para en ese momento como hacer un shutdown de la situación como una computadora, ¿no? O sea, la computadora se llena de información, se calienta y te dice, ya no prendo. El ser humano no. El ser humano encuentra salidas y la autolesión es una de ellas. Ya, ok. O sea, finalmente, si hay autolesiones, con un especialista, ¿no? Totalmente, Eso claro, sería porque lo no es que una yo conducta diría más. normal, claro. O sea, Exactamente, una autolesión no es una conducta normal. Sin embargo, no quiere decir que si te autolesionas, te vas a suicidar. exacto, ok. Te vas a suicidar si no encuentras en la autolesión o en los diferentes pasos hacia un sentirte mejor, ¿no? Una homeostasis, un Claro, parar, ¿no? El dolor. Porque finalmente el suicida no se quiere morir, el suicida quiere dejar de doler, o sea, es quiere sufrir. dejar de sentir dolor, quiere dejar de sufrir. Ahora fíjate, una pregunta que además me la hicieron hace muy poco, los papás de una chica de 16 años más o menos, que tomó medicamento para quitarse la vida. Terminó en el hospital y demás. Vuelve la chica a casa y entonces la preocupación de esta madre es, tengo que vigilarla 24/7. O sea, mi vida ya no es, ya no puede ser normal porque tengo que vigilarla, tengo que cuidar las palabras que uso porque pueden ser un motivo, tengo que cuidar los comentarios que le hacen los hermanos, el papá. Tú, desde tu experiencia, ¿qué me dirías de esta situación, Adri? Pues mira, tú lo señalaste muy bien al principio, la familia es un sistema. Entonces, sucede también con las adicciones, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando un adicto sale a rehabilitación y va y entonces está en su 24 horas jóvenes alcohólicos, a donde tú me digas que lo Sí, puedan llevar. Tiene una rehabilitación y regresa a casa. ¿Qué es lo que pasa? Pues que recae. ¿Por qué? Pues porque la sí, enfermedad está en el hogar. Él es el pivote, él es la punta del iceberg de esa familia. Entonces, en este caso, aventurándome, porque hay que saber el contexto, ¿no? O sea, no claro, todas las claro. situaciones son como una ley, ¿no? O sea, no vayan a pensar las personas que nos ven, bueno, entonces es que si nosotros tenemos también a una persona que intentó suicidarse y entonces regresa a la casa, hay que vigilarlo 24 horas. En realidad yo te diría, hay que vigilar 24 horas a la familia completa, pero no solamente a la familia, también a la escuela, también el entorno en donde se mueve la persona. Porque a veces, por ejemplo, el bullying está muy relacionado con las conductas suicidas y los pensamientos suicidas y el suicidio, ¿no? En jóvenes. Entonces, tal vez no es la casa, tal vez es que algo está pasando en la Sí, escuela, ¿no? O tal vez, o el adolescente o la persona está inmersa en una situación tóxica emocionalmente, no tiene una pareja. A lo mejor uh-huh, uh-huh. su situación en casa es buena, en la escuela es buena, pero tiene una pareja tóxica, ¿no? Que le detona todas estas situaciones, ¿no? Entonces, no solamente es la casa. O sea, yo le diría a esa madre que sí tiene que estar pendiente, pero también tiene que estar pendiente de ella y tiene que estar pendiente de su Sí, familia y tiene que estar pendiente de su entorno. Lo mismo que decíamos hace rato, no solamente es el pivote, es la persona que está expresando el síntoma, sino todos los demás que están viviendo todas esas cierto, personas, los hermanos, los abuelos, los papás, en sí, el trabajo. Entonces es una situación multifactorial muy sí, delicada y tiene muchos tabús, ¿no? O sea, a la gente no le gusta así, de también, por sí no le gusta hablar de la sí, enfermedad mental, muchísimo menos del suicidio, ¿no? Entonces, así es, lo primero es que hay que hablar de las cosas como son, ¿no? Hay enfermedad mental, hay suicidio, hay gente que quiere morirse,
O sea, es chistoso como hasta en las redes sociales o no sé si ves que te sale en el Facebook y cosas así, cuando eh, quieres hablar acerca de, bueno, es que tal persona violó o mató y hasta te ponen las letritas Sí, como que las sí, borran, ¿no? sí. ¿Por qué las borras? ¿No? Si es una situación real, ¿no? Si tú estás dando una noticia y estás diciendo que un niño se suicidó, ¿por qué borras la palabra? Entonces así estamos todos Así en es. casa, queremos borrar, que no le decimos ni siquiera a la otra parte de la familia. O muchas Cierto. veces cuando la conducta suicida se consuma, o sea, cuando hay un suicidio, cuando la gente se mata, la gente no dice, híjole, es que mi esposo se suicidó. No, mejor Cierto. dices, le dio un ataque cardíaco, tenía estrés, eh, y no quieres mencionar la palabra, ¿no? La palabra tabú. Entonces, finalmente, Cierto. desde que comenzamos la conversación, yo creo que tenemos que aprender a hablar de la enfermedad mental, pues como hablamos de, oye, tengo diabetes, oye, vas con una amiga y te Claro. sientas a comer y tu amiga te dice, oye, yo no quiero pastel porque tengo diabetes, pues tal vez cuando una amiga te habla y te dice, oye, vamos a comer con mis papás, tú le puedes decir, mejor no, porque a mí tus papás me provocan estrés y yo sufro de Sí, ansiedad crónica. Entonces no puedo ir a es ver a tus verdad. papás. Muchas Es gracias. verdad. ¿No? Sí, es verdad. Identificar lo que nos pasa. Pero lo que nos pasa a nosotros, tenemos que empezar por nosotros mismos. Si esa Cierto. familia no identifica el dolor o las circunstancias que los han llevado a diferentes situaciones de estrés o a donde ellos estén, no van a poder identificar qué es lo que está pasando con el pivote de la casa, que era el caso de estas personas que yo te comentaba al principio, ¿no? Cierto. Es una familia y ellos y los niños son los que están, ellos no, y además los adultos es chistoso porque dicen, no, es que estamos bien, o sea, Sí, nosotros estamos bien, sí. pero no se dan cuenta que su estar bien está haciendo que los niños, Sí. manifiesten estas enfermedades. Y eso se presenta, yo creo que en la mayoría de los casos de las familias donde hay depresión y suicidio, es el rollo de cómo él fue el que salió diferente, Claro. ¿no? O sea, Sí. él o ella fueron los diferentes de la familia, todos estamos bien, todos nos llevamos padrísimo, somos una gran familia. ¿Fue la rara o el raro de la familia? No, No, totalmente. fue el que lo manifestó de diferente manera. Eso es Totalmente. lo que hay que subrayar, Claro, ¿no? claro. Fue el que tuvo una manifestación de distinta manera a la que tienen los demás. Así es. O que Y se por eso salió de la es, norma, ¿no? O sea, la exacto, manifestación se salió de la norma, porque te aseguro exacto. que toda esa familia tiene manifestaciones, pero a lo mejor son normales, ¿no? A lo mejor tienen Sí, al hermano que pues, se va de fiesta y se emborracha y es el que siempre sí, llega borracho a la casa, o la niña que pues está muy flaca y no quiere comer, sí, pero todo eso es normal, ¿no? Es normal. normal estar flaca, es normal ir 5 horas al gimnasio y ser vigoréxica porque hace TikToks y entonces se tiene que ver súper delgada, Sí, pero el que llama la atención es el que se hizo cutting o el que intentó suicidarse, porque así eso se es. sale de la norma, ¿no? ¿Cómo? O sea, como tú dices, ¿Cómo? Claro, es el raro de la familia, todos somos claro. normales menos él Menos o él o ella, menos ¿no? ella. Sí, sí, y eso es algo que tenemos que voltear a ver a la familia y saber que esta persona es quien lo detonó de diferente manera, pero que hay que ver cómo está todo el sistema. Hablabas hace un momento de las emociones. Yo creo que un problema de, como comentabas, no se habla de depresión, no se habla de suicidio, son palabras tabú. Pero yo creo que también tiene que ver, Adri, con que no hablamos de las emociones. En las familias solo se puede hablar en muchas, no digo todas, no hay que decir todos siempre, nunca. El problema que tenemos es que solo es bienvenida la felicidad. Claro. La tristeza, el enojo, el miedo son, no, 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 a ver,
no duele, vamos, síguele, levántate, continúa, aquí no pasó nada, desde que un niño se cae, ¿no? No llores, no te pasó nada. Sí, en el momento que se cayó sí le pasó y sí le dolió en ese momento. ¿Por qué no validamos las emociones? Creo que tendríamos que empezar desde ahí para empezar a hacer caminos hacia la salud mental, ¿no? Claro, la educación del sentir, ¿no? Está mal sentir algo que no sea felicidad, ¿no? Exacto. O amor, o compasión, o tranquilidad. Pues no, ¿verdad? O sea, los seres humanos somos un relleno, ¿no? De todas las emociones que existen. Y de ellas hay que hablar, porque se sienten. Claro. Pero nos da miedo porque entonces salimos de la norma otra vez, ¿no? O sea, toda nuestra tranquilidad y nuestra paz que tenemos en la casa se sale de control si alguien se enoja. Sí. O si la hermana se pone a llorar, o si... No. A ver, no, eso no puedo, aquí no. Y entonces, ¿qué pasa? Te lo guardas. Y entonces tú sabes que en la casa no se puede hablar y tú sabes que no te van a entender, que no les gusta que se enojen. Y entonces es un círculo vicioso porque entonces esa persona sale al mundo y encuentra un abusador o abusadora, ¿no? Con la que no va a poder llorar, con la que no se va a poder enojar y entonces se va a dejar, ¿no? Trasminar como lo hizo en casa hacia afuera, en el trabajo, con una pareja, en la escuela, y entonces empieza, ¿no? Los sentimientos de ansiedad, de tristeza, de depresión, y entonces ahí empezamos. Así es, justo lo decías también hace un momento, hay que ver todo el sistema familiar, esta persona en sus relaciones sociales, esta persona si es que va a la escuela, en la escuela, esta persona en el trabajo, qué es lo que le está detonando, ¿no? Y no etiquetar, o sea, ese de la familia que es más sensible porque llora, y los demás tenemos prohibido llorar porque llorar es lo mismo que ser débil. No lo podemos hacer, no podemos etiquetar así y debemos permitir que en las familias se den las emociones. Lo que pasa es que a veces ni los adultos sabemos gestionarlas, Adri. Así es. Ese es el problema, ¿no? Claro, totalmente. Es lo que te digo, es un círculo vicioso. Si tú como ser humano, que además muchas veces, o sea, estamos hablando mucho como de lo aprendido, pero también hay que entender que el ser humano tiene temperamento y nace con una carga genética y química individual, ¿no? O sea, sí es cierto que en una familia de 5 hijos, cada uno es diferente, ¿no? Hasta te lo dicen los papás, ¿no? No puedo, si yo los eduqué de la misma manera, pues es que no es que los eduques, es que cada uno trae su carga genética, emocional, de temperamento, química, ¿no? Cada ser humano somos diferentes. Sí, en efecto, en una familia como la que tú me estás mencionando, puede ser la persona pivote, puede ser exactamente la que no aguanta, la que llora, la que se enoja, pero porque también su estructura psíquica es diferente que la de los demás. ¿No? Claro. Entonces, si no hemos aprendido a conocernos nosotros mismos, yo digo que en las escuelas, más que matemáticas, y aunque se enoje la SEP conmigo, debería de haber educación emocional. Sí. ¿No? O sea, sí deberían de tener materias claves que además tuvieran hasta calificación, ¿no? Porque allí podrías medir, ¿no? O sea, si un niño no sacó 10 en salud mental o salud emocional o no sé cómo podríamos llamarla, pues allí tienes un punto, ¿no? Un punto rojo. O sea, sabes que esta persona tiene un problema, ¿no? Tiene un problema. O está manifestando el problema que conlleva lo que está sucediendo en casa. O sea, habría un gran filtro si esas materias estuvieran desde los bebés. ¿No? Y entonces fuéramos formando seres humanos capaces de identificar
sus emociones Así es. y sus sentimientos. Y gestionarlas y en algún punto pedir ayuda. Exactamente. Que eso también nos hace falta concientizar. Y bueno, una pregunta que tenía yo aquí, pero de alguna manera ya me la respondiste, es cuando una mamá o papá de un niño que ha intentado quitarse la vida, te dice, es que, ¿qué fue lo que pasó? Tengo 4 hijos, 3 hijos, 2 hijos, el número que quieras, ¿y por qué él o ella salió con esto? Salió con esta tontería, ¿no? Muchos papás te lo preguntan, es como, ¿por qué si los demás están bien, esta hija o este hijo salió tan diferente? Claro. Tiene que ver con lo que tú dices, o sea, Claro. es por toda la carga que ya traemos y por la personalidad que tenemos, Adri, porque Así aunque es. seamos de la misma familia, somos muy diferentes. Totalmente, totalmente. Sí, 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 somos, ahí viene la carga genética, ¿no? El temperamento, lo que platicábamos hace rato. Y luego lo que sucede en esos casos es el trabajo de la culpa, ¿no? De la gran culpa que cargan, ¿no? La mamá o el papá o los hermanos. Pues, ¿qué hice, no? ¿Qué hice mal, no? En este caso que tú me estás diciendo. Si Sí, todos estamos bien, ¿qué hice mal? ¿Por qué esta persona hizo esto, no? Y no necesariamente es lo que tú hiciste, es simplemente cómo esa persona vive la realidad en la que está. Y todo claro, esto que ya mencionamos, ¿no? O sea, toda la parte de individualidad que tenemos, ¿no? Ella no es, o él no es igual que todos los miembros de la familia. así es, así es. Y como tú dices, trabajar mucho la culpa del paciente, en este caso que sería de quien estamos hablando, de alguien con depresión, con intentos suicida, pero también manejar la culpa que sienten los familiares alrededor. Así es. Y mucho la empatía, ¿no? Porque muchas veces la familia sigue viendo a esa persona como el bicho raro, como el diferente, la diferente, y no somos empáticos. No empatizamos con el dolor que puede estar teniendo, no empatizamos con por qué hace las conductas que hace. Entonces, debe haber como una educación a partir de ese momento. O sea, yo creo que una familia que vive algo así tiene un antes y un después, Adri. Claro. Como familia. Totalmente. Ahora, otra pregunta que me hacen constantemente es, esa persona que ya intentó suicidarse, quitarse la vida, ¿tendrá que estar siempre con alguien que lo cuide para que no lo vuelva a intentar? No, no, y sí, el suicidio es un tema muy, muy complicado. Sí. Entonces, digamos que en la parte de crisis es importante que la Ajá. persona esté 24/7 acompañada, ¿no? Porque es el momento en el que empezamos a pues ahondar en lo que está sucediendo y evidentemente es una situación que no, vaya, no se cura, ¿no? O sea, no, ojalá les pudiéramos dar como un, no sé, ¿no? Un desenfriolito y entonces, claro, y ya sabemos que, ¿no? Así como con la diarrea te tomas tu pastillita y ya sabes que, bueno, le voy a dar 24 horas y yo sé que ya voy a estar bien, pues con el suicidio no. El suicidio sí es un trabajo, pues, de toda la vida, a partir del suceso. Claro que se puede manejar, claro que se puede, todo puede mejorar, siempre y cuando todos, no solamente la persona que lo hizo, sino la familia o las personas allegadas, trabajen, ¿no? Es una situación, como ya dijimos, multifactorial, ¿no? Entonces, sí hay que tener un trabajo psiquiátrico, sí hay que tener un trabajo familiar, sí hay que tener terapias, nutrición,
en fin, ¿no? O sea, todo lo que un ser humano debería de tomar en cuenta para su salud emocional. Entonces, Cierto. poco a poco esa persona puede sanar, depende de qué es lo que lo haya o la haya orillado a tomar esa decisión y, Sí, y trabajarlo, ¿no? O sea, para siempre, porque sí, es eso es como el súper diabético, importante. es como el diabético, o sea, cuando a un diabético le diagnostican la enfermedad, esa persona es diabética para siempre. A veces podrá Sí, comerse un pastelito y otras veces se va a tener que inyectar insulina. Depende del grado en el que haya estado, pero esa persona es diabética. Entonces, la persona suicida no es que sea suicida, ¿no? Pero sí es una persona vulnerable, emocionalmente vulnerable, es- que va a tener que cuidar eso, esa parte de su existencia, ¿no? Es más, exacto, es vulnerable diferente a los otros miembros o a las otras personas que, 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 que están con ella en la la sociedad, familia. ¿no? La familia. Y es lo que hemos dicho, mucho trabajo que hay que hacerlo psiquiatra, psicólogo con esa persona. Probablemente estas personas tendrán que tener siempre en su vida psicólogo y psiquiatra. Y es Sí, una forma en que puede manejarlo y en que esa persona aprenderá recursos para evitar que las cosas le duelan de tal manera que lo lleve a una conducta suicida nuevamente. ¿No? totalmente, totalmente. Entonces, Yo sí estoy completamente segura de que la química del cerebro de una persona que tiene una depresión mayor está alterada. Entonces, claro, necesita de ayuda psiquiátrica, ¿no? O sea, cierto. necesita Sí, niveles químicos del cerebro diferentes a las otras personas que no padecen una depresión mayor, así ¿no? es. Entonces Exacto. hay un descontrol de la serotonina, de la norepinefrina, de la dopamina, de la noradrenalina. Entonces, esas cosas no se pueden, no podemos controlarlas los psicólogos, ¿no? Yo no puedo Cierto, controlar la claro, química del cerebro de una persona que tiene una depresión mayor. Puedo claro. ayudarlo en la parte emocional. Y sabemos perfectamente que las emociones sí provocan cambios químicos en el cerebro. Eso es cierto. Y la Sí, nutrición sí, también provoca cambios químicos en el cerebro. El estómago es el segundo cerebro, la segunda parte de las emociones que tenemos. Entonces, finalmente, sí, claro que todo eso sí lo podemos controlar, pero si hay un brote de químicos, pues esos definitivamente los va a tener que controlar el psiquiatra, ¿no? O tal vez los va a tener que cierto. controlar el hospital. O sea, por eso sí son efectivas los internamientos de pacientes con TLP, con trastorno límite de la personalidad, que tienen acción suicida, Sí, porque están vigilados 24/7 y porque están medicados. Entonces, sí. sí es poderosa toda la parte multifactorial de la enfermedad. Sí, lo ponías el ejemplo del diabético. El diabético tiene que cuidarse de por vida y algunos incluso tienen que inyectarse insulina. Pues lo mismo pasa con esto. O sea, lo que pasa es que sentimos que las cuestiones que tienen que ver con psicólogo y psiquiatra se estigma mucho esto de la locura, ¿no? Y es que estás loco. Tenemos que quitarnos eso. Así es. Entonces, yo me gustaría que en un minuto, para que pudiéramos cerrar, a las personas que nos escuchan, qué sugerencias les das? ¿Qué les sugieres? Pues bueno, si la persona está pasando si está pasando por alguna situación
estresante o que está saliendo de control sobre sus emociones, ¿no? O sea, puede estar pasando por un duelo, puede ser una mujer que acaba de tener un bebé, ¿no? Y está empezando a tener una depresión postparto, puede ser una mujer que tiene 50 años y está empezando a tener síntomas de menopausia, Sí, sí, un sí, sí. adolescente, ¿no? Que está entrando a la adolescencia. Toda esta parte hormonal, toda esta parte eh, de, de sentimientos diferentes o de emociones Sí, diferentes o de síntomas diferentes que cualquier persona puede sentir en algún momento de su vida por cualquier circunstancia, una pérdida, un duelo, lo que sea, eh, que no lo tome como algo normal, ¿no? No es sí, normal no sentirse bien. O sea, sí, me encanta mi ejemplo de la diarrea. Yo sé que es muy... pero Pero, sí, sí, pero, o sea, si te duele el estómago, te tomas una medicina. O sea, si sí le claro, haces caso a tus síntomas físicos, la muela, el dolor de cabeza, eh, no, el dolor de huesos, si sí le haces caso a esos síntomas, hazle caso también claro, a tus emociones, a tus síntomas mentales. O sea, si te sientes abrumado, si sientes estrés, tristeza, preocupación, enojo, angustia, por cualquier circunstancia de la vida que se presente que te lo está provocando, hazte caso, hazte hazte caso, caso. O sí, sea, lo sentí aquí en el estómago, ¿no? O sea, sí, cuando sí, llegué a conocer a fulano y me dolió el estómago, hazle caso. O sea, tu cuerpo te está diciendo que algo no está bien. Y así como te cierto. lo está diciendo físico, y eso sí lo identificas, también identifica la parte emocional. Si Sí, no estás contento en esa familia, en esa relación, en ese trabajo, en esa escuela, no es que huyas, simplemente afronta e sí, identifica qué me está haciendo daño de esta situación. Se vale hablar con tus papás, aunque sean tus papás, con tu novio, con tu esposo, aunque sea tu esposo. sí, Si esa persona no te está creando una felicidad y tienes algún síntoma, como los que hablamos, ¿no? Enojo, frustración, ansiedad, depresión, hazte caso, busca ayuda y sánalo. Ay, creo que te perdí. este episodio Nos, de hoy. La depresión existe, las personas con intentos de suicidio existen. Identifícalo, ya sea en ti o en algún ser querido, y acude con un profesional de la salud profesional de la... mental, que es un psiquiatra, un psicólogo, Así es, y no lo dejes ahí. exacto. Yo te agradezco muchísimo, Adri. Creo que les Gracias. estamos dejando una muy buena información. Nos ayudaste muchísimo con todo Yo lo que encantada. nos has dicho hoy. Te lo agradezco y pues nos vemos pronto. Espero en Sí, otro espero nuevo yo también. episodio. Que te vaya muy Muchas bien. gracias. Enhorabuena. Enhorabuena por esta gran labor. Muchas gracias. Gracias, Adri, por Gracias. participar y nos vemos muy pronto. Nos vemos pronto. Gracias. Adiós. Bye.